Buenas tardes con todos los que se van conectando el día de hoy, continuando con nuestros jueves jurídicos. Gracias a todas las personas que se están conectando a través de la plataforma Zoom y del Facebook Live del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. El día de hoy tenemos el honor de presentar al abogado Ángel Daniel Ortiz Ayosa. Es abogado del área penal Alagón Piura Abogados, maestrante con mención en Derecho Penal y Procesal en la Universidad Nacional de Piura, ponente en eventos jurídicos nacionales, escritor de diversos artículos jurídicos y licenciado en Derecho por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. El día de hoy el tema que nos hablará es oportunidad para el ofrecimiento de medios de prueba para el juicio oral. Muchas gracias, doctor Ángel Daniel Ortiz Ayosa, y le doy pase para su disertación. Adelante. Muchas gracias, Ethel. Muchas gracias por tu brillante presentación que has hecho en este momento. Antes de poder iniciar con esta ponencia, quisiera reiterar mi agradecimiento al director de Cultura, Recreación y Deporte, el abogado Ernesto García Santos, por esta oportunidad que me ha brindado para poder compartir en este momento el tema que bien has pronunciado. Voy a proceder en esta oportunidad a compartir la pantalla. ¿Se logra apreciar? Sí, correcto. Sí se Ya, visualiza. muchas gracias. Bien, el tema que el día de hoy del cual voy a desarrollar, es la oportunidad para el ofrecimiento de los medios de prueba en el proceso penal peruano. Pero yo creo que es importante, antes de entrar a hablar de lo que es en sí la oportunidad para el ofrecimiento de los medios de prueba, el establecer unas ideas que tienen que quedar claras para todos los abogados, como por ejemplo lo que es la actividad probatoria. Y aquí viene la siguiente pregunta: ¿qué es la actividad probatoria? La doctrina ya ha desarrollado muy bien esta figura procesal, pero en este momento traigo a la memoria la definición hecha por el doctor Arsenio Oreguardia, el mismo que fue citado por el doctor Galvez Villegas, el doctor Rabanal Palacios y Castro Trigoso en su libro El Código Procesal Penal Comentado, comentarios descriptivos, explicativos y críticos. Y estos autores decían que el maestro Oreguardia definía la actividad probatoria como aquella donde se busca la producción, la recepción y la valoración de los elementos de prueba. La producción está referida a la introducción del elemento de prueba al proceso penal. La recepción es el acto de tomar conocimiento del elemento de prueba que ha sido introducido al proceso penal. Y la valoración no es otra cosa sino que el análisis crítico, el análisis objetivo que efectúa ¿quién? El magistrado de la actuación probatoria. Pero ¿por qué hago hincapié a la actividad probatoria en este momento? Es porque la línea de exposición, la línea de esta exposición es respecto a la producción y respecto a la recepción del elemento de prueba. Ojo, no tenemos que confundir lo que es el elemento de prueba y el medio de prueba, así como no tenemos que confundir lo que es la fuente de prueba, el objeto de prueba, el órgano de prueba y la prueba propiamente dicha. Es por eso que para ello tenemos que ir a la teoría de la prueba para poder dar definición de cada una de estas figuras procesales. Y en la figura de la prueba, en la teoría de la prueba, vamos a ver que el objeto de prueba no son otra cosa sino que los hechos que se pueden o se deben probar. Ello también en atención a lo establecido en el artículo 156 del Código Procesal Penal. La prueba, perdón, el objeto de prueba son los hechos. ¿Y qué es un hecho? Según el doctor, un excelente doctor y ponente, Fran Almanza Altamirano, que es un excelente fiscal, decía que los hechos son los acontecimientos o aquellas características. ¿De quiénes? De las personas, de una entidad o de una cosa. Entonces, lo que se va a probar en el proceso penal son los hechos. Y es allí donde viene
la definición de la fuente de prueba. La fuente de prueba es lo que se encuentra alrededor del objeto de prueba. El objeto de prueba es el hecho, pero lo que se encuentra alrededor es la fuente de prueba. La fuente de prueba obviamente es anterior al proceso penal y tiene como finalidad el poder acreditar el hecho objeto de prueba. Es así que las fuentes de prueba pueden ser los testigos, pueden ser los peritos, pueden ser los documentos y pueden ser los objetos. Pero ¿qué pasa cuando este objeto de prueba, esta fuente de prueba, es introducida al proceso penal a través de un procedimiento legal? Esta fuente de prueba se convierte en un elemento de prueba. En un elemento de prueba a partir de que se ingresa al proceso penal desde las diligencias preliminares. Entonces, el elemento de prueba es definido como aquella fuente de prueba que ha sido incorporada al proceso penal a partir de las diligencias preliminares. Algunos autores señalan que el elemento de prueba es el elemento de convicción. Ello en atención a lo establecido en el artículo 65 del Código Procesal Penal. Si tienen su Código Procesal a la mano, pueden verificarlo. El artículo 65, en el numeral 1, señala: el Ministerio Público, en la investigación del delito destinado a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos. Entonces, rebobinamos. El objeto de prueba son los hechos que se van a acreditar en el proceso penal. La fuente de prueba es lo anterior al proceso penal, pero que se encuentra alrededor de los hechos y que sirven para acreditar el objeto de prueba. Mientras que una vez que la fuente de prueba se introduce al proceso penal a partir de las diligencias preliminares, se convierte en elemento de prueba. Una vez que este elemento de prueba es argumentado sobre la base de la pertinencia, sobre la base de la conducencia, sobre la base de la utilidad y de la licitud, se transforma en un medio de prueba. Es por ello que el medio de prueba es definido como la fuente de prueba ofrecida al proceso penal, sostenida sobre la pertinencia, conducencia, utilidad y licitud. En ese sentido, se dijo que las fuentes de prueba podrían ser los testigos, los peritos, los documentales y los objetos. Entonces, los medios de prueba van a ser para los testigos las testimoniales, para los peritos los peritajes, para los documentos y objetos las documentales. En ese sentido, vemos cómo tiene una relación cada una de estas figuras procesales respecto a la teoría de la prueba, pero que no son lo mismo. No es lo mismo objeto de prueba, fuente de prueba, elemento de prueba y medio de prueba. Pero ¿quién es el órgano de prueba? El órgano de prueba es aquella persona intermediaria que va a transmitir el conocimiento del hecho objeto de prueba al juzgador. En otras palabras, el órgano de prueba va a ser el perito y el testigo, que el testigo introduce el hecho que conoce al proceso a través de su testimonial y el perito introduce lo que conoce respecto del hecho porque el perito lo estudió y se lo transmite al juzgador a través de su pericial. Y finalmente, la prueba propiamente dicha es definida como el resultado de la fuente de prueba que fue ofrecida, después fue admitida, después fue actuada y finalmente fue valorada. En otras palabras, la prueba en sí es la aprehensión intelectual que tiene el juzgador respecto de los hechos que han sido acreditados a través de los medios de prueba. En otras palabras, es un estado de convicción del juez respecto al hecho que ha sido probado. A continuación, les pongo un ejemplo para mayor comprensión de estas figuras. El ejemplo dice: en una cantina se encuentran bebiendo alcohol Abel y Beto. Después de unas cervezas, estos discuten acaloradamente y Abel saca un cuchillo y le produce un corte en el estómago a Beto. En esas circunstancias, la dueña
doña Carolina, que presenció el comportamiento de Abel, el comportamiento de Abel, puesto que se estaba acercando a la mesa para servirles un ceviche. Hasta este momento vemos que lo conocido por la señora Carolina es la fuente de prueba. Hasta el momento no existe un objeto de prueba. Las fuentes de prueba que dijimos que son lo anterior lo interior al proceso van a ser lo conocido por la dueña, que es doña Carolina, y el elemento, el cuchillo que fue empleado por ¿quién? Por Abel para poder herir a Beto, puesto que aún no hay un proceso, pero sí hay una fuente de prueba. Posteriormente, Beto es conducido, dice el ejemplo, al hospital por las lesiones que presentaba. Y la fiscalía, con el arma cortante, inicia de oficio una investigación y solicita la declaración de doña Carolina y posteriormente, con sus diligencias, obtiene la declaración de Beto. En un primer momento, entonces, el conocimiento respecto del hecho delictivo de doña Carolina era la fuente de prueba. Pero una vez que el Ministerio Público lo introduce al proceso a través de una declaración, ahora se convierte en elemento de prueba. Y tenemos como elemento de prueba la declaración de doña Carolina, la declaración de Beto, que ha sido incorporada también al proceso, y tenemos el objeto de prueba. ¿Cuál es el objeto de prueba? Los hechos que viene investigando el Ministerio Público, los hechos que se tienen o se pueden acreditar en el proceso. Y asimismo, hay un tercer elemento de prueba, como puede ser una pericia de homologación sanguínea, porque en el cuchillo se encontró sangre, pues se va a homologar si esa sangre le pertenece a Beto, y la sangre encontrada en las manos de Abel también le corresponden a la víctima. El ejemplo continúa diciendo, posteriormente, el fiscal acusa en su requerimiento y argumenta la pertinencia, la conducencia y la utilidad de la testimonial de doña Carolina, la pertinencia, conducencia, utilidad y licitud de la testimonial de Beto, y la pertinencia, la conducencia, la utilidad y la licitud de la pericial de homologación. Hasta el momento en que estaban las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, estas declaraciones eran elementos de prueba. Pero una vez que el Ministerio Público sustentó, argumentó la pertinencia, conducencia, utilidad y licitud, se convierten y las ofrece en la etapa intermedia, se convierten en ¿qué? En medios de prueba. Entonces, las testimoniales de doña Carolina, la testimonial de Beto, van a ser medios de prueba. Pero ojo, la testimonial de doña Carolina y la testimonial de Beto tienen que ser ofrecidos como órganos de prueba, es decir, el Ministerio Público a estos medios de prueba los va a ofrecer como órganos de prueba, y juntamente con estos órganos de prueba van a entrar sus declaraciones, y en el caso del perito, que también el perito biólogo es ofrecido como órgano de prueba, va a entrar su pericial. Sigue diciendo el ejemplo. Finalmente, como resultado de la actuación de la valoración de los medios de prueba, el juzgador se convence de que Beto cometió el delito. En este momento ya estamos en un estado de convencimiento. El juzgador ya sabe que el medio de prueba acreditó el hecho, por lo tanto, al ser acreditado y después de la actuación y después de valorarlo, sabe que en realidad fue así, pues ya está el juzgador frente a la prueba propiamente dicha, porque ya está convencido, ese hecho ya fue probado por un medio de prueba actuado y valorado por el juzgador. Entonces, una vez establecidas estas ideas, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué es el medio de prueba? Pues aquí les ofrezco distintas definiciones. Tenemos una definición desde el punto de vista procesal, la definición del maestro Michel Tarufo, la definición de Clare Olmedo, de Castillo Gutiérrez y una definición propia. La norma procesal establece la definición del medio de prueba, pero no estamos hablando de la norma procesal penal, puesto que el Código Procesal no dice, el Código Procesal Penal no se pronuncia respecto a la definición del medio de prueba, no dice que es un medio de prueba, pero la norma procesal civil sí.
El artículo 188 del Código Procesal Civil señala que los medios de prueba son aquellos que tienen por finalidad tres cosas. Uno, acreditar los hechos expuestos por las partes. Van a acreditar la teoría del caso, que está compuesta por hechos del Ministerio Público y tiene por finalidad acreditar la teoría del caso, que está compuesta por hechos, ¿de quién? De la defensa técnica. Posteriormente, los medios de prueba tienen como finalidad el producir la certeza en el juez, porque el juez va a tener que comprar una de las dos teorías. Si le compra la teoría al fiscal, condena. Si le compra la teoría al abogado defensor, en la mayoría de los casos, absuelve. Entonces, él, al ver los medios probatorios que son ofrecidos, se va a convencer y va a llegar a ese grado de certeza respecto a los hechos. Por eso es que dice el Código Procesal, sirve para producir certeza ¿en quién? En el juzgador. Y sirve también para fundamentar las decisiones que éste va a tomar. Entonces, el Código Procesal Civil define el medio de prueba como aquello que sirve para poder acreditar los hechos, para poder producir una certeza en el juzgador y para que éste pueda fundamentar, para que éste pueda argumentar sus decisiones judiciales. Asimismo, el doctor Michel Tarrufo dijo que el medio de prueba, o definía el medio de prueba como cualquier elemento que puede ser usado para establecerse la verdad acerca de los hechos de la causa. La definición que ofrecen estos autores es similar. Todas son similares. ¿Por qué? Porque están destinadas a señalar que el medio de prueba va a acreditar un hecho. Clario Olmedo, de la misma forma, la misma que fue citada por el doctor San Martín Castro, dice que se entiende por un elemento de prueba aquel procedimiento destinado a poner el objeto de prueba o esencialmente, o en rigor, dice, al elemento de prueba al alcance del juzgador. Es decir, pongo el elemento de prueba al alcance del juzgador. Ese es mi medio de prueba. Y por último, Castillo Gutiérrez define el medio de prueba como la vía, el vehículo, el canal, el camino a través del cual se incorporan las fuentes de prueba al proceso. En conclusión, en atención también a la definición ofrecida por mi maestro Laviana González, el medio de prueba es aquella fuente de prueba o también aquel elemento de prueba que ha sido introducido al proceso de manera legal, de la manera procesal establecida, pero que ha sufrido, que ha pasado por el test de pertinencia, el test de conducencia, el test de utilidad y de licitud. Asimismo, el artículo 152, nos remitimos al artículo 152 del Código Procesal Penal, en su numeral 2, señala que las pruebas, dice el Código Procesal Penal, las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público. Pero aquí, en la redacción del Código Procesal Penal, existe un error, puesto que las pruebas no son las que se admiten a solicitud de las partes. Lo que se admite a solicitud de las partes son los medios de prueba. No son en sí las pruebas, porque las pruebas ya es el grado de convicción que tiene el juez. Cuando ya se alcanza la certeza, esa es la prueba. Pero cuando se ofrece algo, no es la prueba en sí lo que se ofrece, sino es el medio de prueba, es lo que se ofrece. Entonces el Código Procesal dice, las pruebas, en este caso hace referencia a los medios de prueba, se admiten a solicitud del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales. El Código Procesal sigue diciendo, el juez decidirá su admisión mediante un auto especialmente motivado. Es decir, en ese auto el juez tiene que argumentar el por qué admite un medio de prueba. Y dice, y solo podrá excluir las que no sean pertinentes, es decir, las impertinentes, y las prohibidas por la ley, es decir, los medios de prueba ilícitos. Sigue diciendo el Código Procesal Penal, asimismo podrá limitar
los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución. En ese sentido, se tiene que el medio de prueba debe ser entonces, 1, no sobreabundante, 2, de posible consecución, 3, pertinente, 4, conducente, 5, útil y 6, lícito. Pero ¿qué significa que el medio de prueba tiene que ser no sobreabundante? Es decir, que el medio de prueba no debe pretender acreditar un hecho que viene siendo ya acreditado de manera suficiente por otros medios de prueba. Es decir, si hay dos medios de prueba que acreditan un hecho de manera suficiente, entonces un tercero que viene a acreditar lo mismo que acreditan esos dos medios de prueba ya vendría en sobreabundante. Lo mismo, si son 4 los medios de prueba que acreditan suficientemente un hecho, porque se necesitan esos 4 para que ese hecho esté acreditado. Pero el quinto devendría en sobreabundante. ¿Por qué? Porque ya esos 4 están acreditando el hecho, objeto de prueba. También el medio de prueba tiene que ser de posible consecución. Es decir, tiene que ser posible de conseguir. Por ejemplo, se pueden ofrecer medios de prueba y que el juzgador tiene que diligenciar. Por ejemplo, el medio de prueba se encuentra al otro lado del mundo y se le pide al juzgador que lo diligencie. Si bien es cierto, no se prohíbe el ofrecimiento de este medio de prueba, pero sin embargo sí se va a poder limitar. ¿Por qué? Porque es un medio de prueba de imposible consecución, puesto que el proceso penal tiene que desarrollarse lo más breve posible, pero como este va a demandar de demasiado excesivo tiempo, entonces se va a limitar ese medio de prueba. También el medio de prueba tiene que ser pertinente, es decir, tiene que tener una relación directa con el hecho objeto de acusación, con el hecho objeto de imputación. El medio de prueba tiene que ser conducente, es decir, tiene que ser el medio más idóneo para poder acreditar un determinado hecho. Ejemplo, si queremos acreditar que Juan es hijo de María, podemos ofrecer como medio de prueba el acta de nacimiento, pero también podemos ofrecer la testimonial de la partera. Pero ¿cuál de los dos es un elemento de prueba o un medio de prueba conducente, el más idóneo? Obviamente es el acta de nacimiento de Juan. Posteriormente, el medio de prueba tiene que ser útil. ¿Qué significa que sea útil? Significa que tiene que contribuir para alcanzar la certeza respecto del objeto de prueba, es decir, para alcanzar la certeza respecto de los hechos delictuosos, de los hechos que vienen siendo investigados, de los hechos acusados, de los hechos imputados. Y por último, el medio de prueba tiene que ser lícito, es decir, su obtención no tuvo que haber producido una violación de los derechos fundamentales de las personas. Eso en atención del artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal. Porque si su obtención fue violando los derechos de las personas, entonces ese medio de prueba deviene ilícito y está prohibido por la norma procesal penal. Por lo tanto, podemos decir que el medio de prueba es la fuente de prueba ofrecida que es pertinente, conducente, útil, lícito, no sobreabundante y de posible consecución. Entonces, ¿cuál es el momento para poder ofrecer los medios de prueba según la norma procesal penal? El momento para que las partes puedan ofrecer sus medios de prueba es la etapa intermedia. El fiscal los va a ofrecer en su requerimiento de acusación y la defensa los va a ofrecer en el escrito de ofrecimiento de medios de prueba. ¿De acuerdo? Pero el fiscal, para ofrecer los medios de prueba en su requerimiento de acusación, no los va a hacer como se le viene en gana o como él crea que deben hacerse, sino que el ofrecimiento de los medios de prueba tiene que sujetarse a la norma
procesal penal. Y es así que concurre aquí el artículo 349, numeral 1, literal H, del Código Procesal Penal, que indica así: los medios de prueba para su actuación en la audiencia en juicio oral tienen que estar contenidos ¿en dónde? En la acusación. Pero el fiscal tiene que presentarlos, que ofrecerlos de la siguiente manera. Dice la norma procesal: tiene que ofrecer una lista de los testigos, tiene que ofrecer una lista de los peritos y tiene que ofrecer una reseña de los demás medios de prueba, donde se van a encontrar también las documentales. Pero esa lista de testigos no la va a hacer como él quiere. Tiene que ajustarse, nuevamente lo digo, a la norma procesal penal. ¿Y qué va a pasar en la lista de testigos? El fiscal tiene que, 1, indicar los nombres de los testigos, indicar su domicilio y, ojo, indicar los puntos sobre los cuales habrán de recaer sus declaraciones, o el punto materia de interrogatorio en atención a lo establecido en el artículo 352.5b de la norma procesal penal. El punto sobre el cual ha de recaer sus declaraciones o el punto materia de interrogatorio para los testigos, cosa que no hace el Ministerio Público. Cuando revisamos un requerimiento de acusación, vemos que ofrece como órganos de prueba a los testigos, Pericos de los Palotes, identificado con DNI número tal, domiciliado en la calle tal, del lugar tal. Es útil, pertinente y conducente porque va a ayudar a esclarecer los hechos. Y punto, terminó. El ofrecimiento del medio de prueba, del órgano de prueba del Ministerio Público. Pero sin embargo, no nos dice sobre qué punto le va a interrogar. No nos dice sobre qué punto va a declarar. Y eso va a acarrear que ese requerimiento de acusación sea observado por la defensa técnica, puesto que la norma procesal exige que se sigan esas reglas. Pero no solamente esas, sino que también el artículo 352.5, literal A, dice: tienes que especificarme el probable aporte que tiene ese medio de prueba para el mejor conocimiento del caso. Y también tienes que sustentarme la pertinencia, la conducencia, la utilidad y que este medio de prueba no haya sido obtenido violando derechos fundamentales de las personas. Esto es respecto a ¿qué? A los testigos. Pero también el Código Procesal Penal regula cómo es que se puede ofrecer o cómo es que se debe ofrecer el perito como órgano de prueba. Y dice: para el caso de los peritos, también tienes que indicarme los nombres, tienes que indicarme el domicilio, pero ojo, ahora tú tienes que indicarme los puntos sobre los cuales van a recaer sus exposiciones. En los testigos, sus declaraciones. En los peritos, sus exposiciones. O el punto, dice el artículo 350.5b de la norma procesal, o el punto que requiere explicación especializada. Vuelvo al requerimiento de acusación del Ministerio Público y no se observa que los fiscales, al menos aquí en Piura, hagan eso. Se ofrece al órgano de prueba el perito tal, identificado con número de colegiatura tal, con dirección en tal lugar, pertinencia, utilidad y conducencia, porque ayudará a esclarecer los hechos delictivos o los hechos que vienen acusándose. Nada más. Esa es la argumentación que casi el 100% de los fiscales vienen estableciendo en sus requerimientos de acusación. Es por eso que el doctor Fran Almanza decía que de cada 100 casos que la fiscalía apertura, solamente entre 9 y 10 llegan a una condena. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público
hace mal su trabajo. No observa lo que establece la norma procesal penal. Y hoy en día los abogados defensores están despertando, ya no se están dejando del Ministerio Público, están peleando todo. ¿Por qué? Porque se está jugando hoy en día la libertad de quién, de una persona, que no es ningún juego, es la libertad de una persona, es la vida de una persona. Posteriormente, la norma procesal dice, tienes que detallarme, hacerme una reseña de los medios de prueba, de los demás medios de prueba que vas a ofrecerme. Dentro de esos medios de prueba vamos a encontrar, ¿qué cosa? Las documentales. Bien, pero ojo, de esos medios de prueba también tienes que especificarme cuál es el aporte. ¿Cuál es el aporte que estás obteniendo para el conocimiento, para el mejor conocimiento del proceso, del caso, para el esclarecimiento de los hechos? Y tienes que sustentarme la utilidad, la pertinencia, la conducencia y la licitud. Pero volvemos al requerimiento de acusación en la práctica del Ministerio Público. ¿Pasa eso? ¿Lo hacen los fiscales? La respuesta es lamentable. No, no lo hace el Ministerio Público. ¿Qué hace? Te ofrece una lista. Medio de prueba tal, medio de prueba tal, medio de prueba tal, medio de prueba tal, medio de prueba tal. 100 medios de prueba, pero no te dice cuál es el probable aporte. Pero no te dice su pertinencia, su utilidad, su conducencia, su licitud. No lo señala. Entonces, el momento para que el Ministerio Público pueda ofrecer su medio de prueba es en la etapa intermedia, en su requerimiento de acusación. Ahora, dijimos que el momento para el ofrecimiento del medio de prueba de la defensa era en su escrito de ofrecimiento de medios de prueba. Hay algunas personas que lo introducen dentro del escrito de absolución, pero considero que el escrito de absolución de la acusación es una y el escrito de ofrecimiento de los medios probatorios es otro, porque la norma no dice que es un solo documento. Entonces, la defensa técnica puede ofrecerlos a través de este escrito, pero tampoco puede ofrecerlos como se le viene en gana, como él quiere, sino que también tiene que sujetarse a unas reglas procesales. ¿Cuál es la regla procesal a la que él tiene que sujetarse? Es el artículo 350.1.f del Código Procesal Penal. Ojo, las reglas son las mismas para el Ministerio Público y son las mismas para ¿quién? Para la defensa técnica. Ese artículo dice, los demás sujetos procesales en el plazo de los 10 días, obvio que son hábiles, podrán ofrecer pruebas para el juicio. Y estas pruebas tienen que presentarlas en igual forma que el Ministerio Público. Tienen que adjuntar la lista de testigos y peritos. Estos los ofrecen como órganos de prueba. Y la norma procesal dice, ojo, me indicas el nombre, la profesión, el domicilio y me precisas otra cosa más. Los hechos acerca de los cuales van a ser examinados. Para el fiscal le decía, me precisas los hechos que son puntos de sus declaraciones. Los hechos sobre los cuales van a recaer sus declaraciones, los puntos sobre los cuales se le va a interrogar. Y para la defensa, la norma procesal dice, dime, precisame el hecho acerca de lo cual va a ser examinado, que es lo mismo. Entonces, las reglas para el ofrecimiento de los medios de prueba de la defensa técnica es el mismo. Es la misma regla para el ofrecimiento del medio de prueba del Ministerio Público. Asimismo, la defensa técnica tiene que sujetarse al artículo 352.5.a del Código Procesal Penal, que le exige la especificación del aporte. Dime cuál es el probable aporte para el mejor conocimiento de este caso, defensa técnica. No me puedes ofrecer lo mismo que hace el Ministerio Público. Órgano de prueba tal. Este testigo como órgano de prueba se llama tal, está domiciliado en tal lugar, utilidad, conducencia y pertinencia.
El fiscal dijo, porque ayuda a esclarecer los hechos. Bueno, porque ayuda a esclarecer los hechos. Eso no se puede hacer, o al menos la norma procesal no lo permite hacer. Pero algunos jueces lo pasan. Y el trabajo aquí es del juez de la investigación preparatoria en primer orden. Porque el juez no puede permitir eso en la parte de quién, del Ministerio Público, como tampoco en la parte de la defensa técnica. Y el artículo 352.5.b de la norma procesal dice que tienes que establecer la argumentación de la pertinencia, la conducencia y la utilidad. Y así como el Ministerio Público puede ofrecer una lista de los otros medios de prueba donde se encuentran los documentales, la defensa técnica también puede hacer lo mismo. Dice la norma, tiene que adjuntar los documentos incorporados, no incorporados, perdón, ¿en dónde? En el requerimiento de acusación. Dice, los documentales no incorporados antes, dice la norma. ¿Antes dónde? En el requerimiento de acusación. O señalarme el lugar donde se hallan. Señor juez, el medio de prueba se encuentra al otro lado del mundo. Inadmitido. ¿Por qué? Porque es de imposible consecución. No se puede conseguir. No está prohibido, pero te lo voy a limitar. Tienes que también señalarme, dice la norma procesal, nuevamente lo especifico, en el artículo 352.5a, cuál va a ser el probable aporte de estas documentales y también decirme cuál es la utilidad, pertinencia y conducencia. En conclusión, señores, la oportunidad, una de las oportunidades que tienen la defensa técnica y el Ministerio Público para ofrecer sus medios de prueba es en la etapa intermedia. Ojo, en el requerimiento de acusación del fiscal y en el escrito de ofrecimientos de medios de prueba de la defensa técnica, los cuales van a ser defendidos, sustentados en la audiencia de control de acusación. Allí es el momento, en la etapa intermedia. Seguimos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si precluye la oportunidad, el momento para ofrecer un medio de prueba? El fiscal podría añadir un medio de prueba a través de un escrito de integración. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al artículo 351 del Código Procesal Penal, en su numeral 3, señala en los últimos párrafos, dice, el fiscal podrá en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial. Entonces repito la pregunta. El fiscal podría añadir un medio de prueba a través de un escrito de integración o a través de un escrito de modificación del requerimiento de acusación. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque solamente se puede modificar, aclarar o integrar en lo que no es sustancial. Y una vez más, cito a mi maestro, Laviana González, que señala que los medios de prueba no son una parte no sustancial de la acusación, sino que son parte sustancial de la misma. Y para ello tenemos que recordar lo que establece el Acuerdo Plenario 6/2009. ¿Qué dice el Acuerdo Plenario 6/2009? ¿Qué dijo la Corte Suprema a través de este acuerdo? En su fundamento 15, dice, el control sustancial comprende el examen de la concurrencia de 5 elementos. Dentro de esos 5 elementos tenemos el elemento fáctico, tenemos el elemento jurídico, el elemento personal, los presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal y por último, los elementos de convicción suficientes.
El acuerdo plenario dice que los elementos de convicción suficientes son parte sustancial de la acusación. Bien, entonces en ese entender, si los elementos de convicción forman parte sustancial de la acusación y los elementos de convicción ya hemos dicho que se equiparan a los elementos de prueba, más aún lo van a hacer los medios de prueba, porque el medio de prueba es el mismo elemento de prueba, pero sustentado sobre la base de la pertinencia, conducencia, utilidad y licitud. Entonces el medio de prueba también es parte sustancial. Por lo tanto, el Ministerio Público no va a poder introducir un medio de prueba a través de ese escrito de modificación, integración, aclaración. No va a poder porque el medio de prueba es sustancial y solo está permitido lo que no es sustancial. Bueno, según la norma procesal penal. ¿Por qué? Porque en la práctica es distinto. Los jueces de la investigación preparatoria permiten que el Ministerio Público introduzca medios de prueba que no estuvieron en su requerimiento de acusación primigenio. Lo permiten y la defensa se opone y le dice, no, defensa, usted no tiene razón. Admitido los medios de prueba. Es allí donde la defensa tiene que plantear una pelea de conocimientos, de argumentación jurídica, a fin de que esos medios de prueba no pasen a juicio, no puedan pasar. En todo caso, que los postule, que los ofrezca en otro momento, que ya vamos a hablar más adelante de ese otro momento, pero no precisamente allí. Seguimos. Entonces, se plantea la siguiente pregunta. ¿El fiscal podría añadir un medio de prueba al subsanar el requerimiento de acusación devuelto? Este es otro problema, porque los fiscales hacen mal siempre, la mayoría de ellos, porque hay buenos fiscales obviamente, pero la mayoría de ellos hacen mal su requerimiento de acusación. Y cuando están frente a un abogado defensor que conoce la norma procesal, el juez termina devolviendo el requerimiento de acusación. Y devuelve el requerimiento de acusación y el fiscal dice, uy, menos mal porque me olvidé de ingresar este medio de prueba. Y una vez que lo subsana, viene con el nuevo o otro medio de prueba que no estuvo incorporado ¿en dónde? En el requerimiento de acusación primigenio. Pero ¿qué dice la norma? La norma dice en el artículo 352.2 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice? Si los defectos de la acusación, dice, requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el juez dispondrá la devolución de la acusación, suspenderá la audiencia por 5 días para que corrija el defecto. Se devuelve el requerimiento para corregir los defectos, no para introducir medios de prueba. Y ya como lo hemos dicho, es imposible porque los medios de prueba son parte sustancial del requerimiento de acusación y no se puede hacer eso, sino solamente hasta lo que no es sustancial, que lo que es material y no sustancial. Pero nuevamente, señores, esto pasa en la realidad y el juez de la investigación preparatoria lo permite. Se supone que es un juez de garantías, pero garantía de que del Ministerio Público parece más. ¿Por qué? Porque no aplica la norma procesal penal. Otros desconocen la norma procesal penal. Recién se enteran cuando un abogado argumenta, dice que no les debe permitir. Pero pasa. Ahora, ¿qué pasa con la defensa técnica? Una vez que precluye el momento para poder introducir en la etapa intermedia el medio de prueba, pues la defensa técnica está impedida de todo, está impedida de poder introducir cualquier tipo de medio de prueba, por más pertinente, conducente, útil, ilícito que sea. Si se le pasó el plazo, ¿qué dice el artículo 351.2? Que
pasado los 10 días y en la audiencia de control de acusación, no se va a admitir la presentación de escrito. 351.2. Dice la última parte. No se admitirán la presentación de escritos. Ojo, está haciendo referencia a las demás partes procesales, no al Ministerio Público, porque en el numeral 3 de ese mismo artículo dice, no, el Ministerio Público sí puede ingresar un escrito de integración, modificación o aclaración. Pero la defensa técnica pues está atada de manos, no puede introducir un elemento o un medio de prueba. Y esto, pues cuando sustenta y cuando quieren ingresarse en control de acusación un medio de prueba, el fiscal dice no, porque en su momento ya tuvo la oportunidad de poder observar la acusación y en virtud del principio de preclusión procesal, en concordancia con lo que dice el artículo 144.1 del Código Procesal Penal, queda imposibilitada la parte, ¿para qué? Para ofrecer sus medios de prueba. Pues lo que debió hacer ya caducó. Lo que se pudo hacer ya caducó. Y nos vamos al artículo 144. ¿Qué dice el artículo 144? Dice, el vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que se pudo o debió hacer. Eso establece el artículo 144 de la norma procesal. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando está de por medio el derecho a probar? ¿Qué sucede con el derecho de defensa? ¿Qué sucede con el derecho de contradicción? ¿Qué sucede si el abogado ofrece mal el medio de prueba y el plazo ya caducó? La impericia del abogado debe repercutir en contra de su patrocinado. Las consecuencias de su déficit cognitivo, de su déficit intelectual, de su falta de conocimiento procesal, deben afectar el derecho de probar y el derecho de defensa del imputado. Se vulnera el principio de igualdad de armas al permitir que el fiscal presente un nuevo medio de prueba o un medio de prueba que no estuvo en el requerimiento de acusación primigenio con un escrito de integración, de modificación, de aclaración, porque los jueces lo permiten. Se vulnera el principio de igualdad de armas. Estas preguntas traen a la memoria un caso que tuvimos en nuestro despacho. El caso lo numeramos como el caso 064-2017. Ese número es el número interno que nosotros le ponemos a los casos. En este se perseguía, hemos cambiado el nombre, a Juan de los Palotes. ¿Por qué? Por el delito de actos contra el pudor. ¿En agravio de quién? En agravio de una menor de edad. Se le acusaba porque la fiscalía postulaba que Juan de los Palotes le había tocado la vagina a una menor de edad dentro del baño cuando ésta se estaba duchando. Bueno, aquí la defensa técnica en su momento, en la etapa intermedia, cumplió con ofrecer el medio de prueba, pero lo hizo mal. ¿Qué pasó? Que ofreció las declaraciones de los testigos y las declaraciones de los peritos. ¿Pero qué? El juez de la investigación preparatoria ahí se aplicó la norma procesal y dijo, oye, espera, tú no puedes ofrecer las declaraciones. Tú tienes que ofrecer al órgano de prueba. La regla es, ofréceme al órgano de prueba, al testigo o al perito, y sus declaraciones y sus informes periciales ingresan juntamente con ellos. Pero no me puedes ofrecer las documentales así porque así. Tienes que ofrecerme los órganos de prueba. Entonces, en este caso, es notorio, es resaltante que el abogado desconocía. Es notoria la impericia del abogado defensor. El abogado defensor no se encontraba en esa capacidad profesional, en esa capacidad jurídica para poder asumir de manera eficaz, de manera eficiente, la representación jurídica
del acusado en ese momento. Pues de alguna u otra manera se vulneró su derecho a la defensa, porque pasó sin esos medios de prueba al juicio. Y ojo, el derecho a la defensa no solo consiste en contar con la presencia de un abogado, la presencia física. No es que tengas un abogado sentado en la audiencia. No es que tengas un papelito con la firma de un abogado pidiendo algo. Eso es, no es tener acceso al derecho de defensa. Eso también que el abogado cuente con los conocimientos necesarios para poder asumir de la mejor manera la defensa. El maestro Nakazaki decía que no solamente inclusive bastaban los muchos conocimientos del abogado, sino que el abogado tenga los suficientes conocimientos que cada caso en particular exigían. Puede tener muchos conocimientos, pero tiene que saber aplicar esos conocimientos a cada caso en particular. Y allí se verifica una defensa eficaz, una defensa eficiente. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, en el expediente 2028-2004, en un proceso de habeas corpus en Arequipa, en el fundamento 2, 3 y 4 señaló: el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso constituye una de las condiciones indispensables para que un proceso judicial sea realizado con arreglo al debido proceso. El punto 3 dice: el ejercicio del derecho de defensa de especial relevancia en el proceso penal tiene una doble dimensión, una formal y una técnica. Y en la técnica es preciso que el letrado esté debidamente capacitado. También la Corte Suprema, en el recurso de nulidad 1432-2018 en Lima, en su fundamento noveno dijo: esta dimensión formal o técnica no se limita solo a la designación de un abogado defensor. Es que es así. No porque el hecho de que tienes un abogado defensor significa que estás debidamente representado o que estás gozando de tu derecho de defensa, sino que esta defensa tiene que ser idónea, como dice la Corte Suprema. Tiene que ser una persona que cumpla una exigencia, un estándar, una actuación razonable. El patrocinio del abogado tiene que ser eficaz con respecto al imputado. En ese caso, o en contrario sensu, de mediar, en caso de mediar la impericia, de mediar el desconocimiento de la norma o negligencia por parte de la defensa técnica, la parte acusada no debe verse afectada. No tiene que originar ningún estado de indefensión para con la persona que viene siendo procesada. Es por eso que la Corte Suprema, en su casación 864, dijo lo siguiente. ¿Qué dijo la Corte Suprema en la casación 864? Dijo lo siguiente: de comprobarse negligencia inexcusable, dijo lo siguiente: la indefensión no solo se produce cuando se priva a las partes de manera irrazonable o desproporcionada de la posibilidad de hacer valer sus derechos. O se sitúe a una de ellas en posición prevalente sobre la contraria, sino también cuando el procesado no cuenta con una defensa eficaz, materializada en la falta de un defensor con los conocimientos jurídicos que exige el caso para la etapa respectiva, tal como lo decía el doctor Nakazaki. Es que el abogado tiene que saber aplicar esos conocimientos, si es que los tiene, esos muchos conocimientos a un caso en específico. Tiene que saber hacerlo. En el punto 5.15 dice: el imputado
que el imputado se encuentre asistido por un abogado no constituye fundamento suficiente para presumir la defensa eficaz. El juez es quien conoce el derecho y el juez es quien debe velar para mantener en cualquier momento de la causa la igualdad entre las partes. Es que es así, el juez, en especial el juez de la investigación preparatoria, al determinar que un imputado viene siendo representado por quién, por un abogado que no conoce la práctica, ¿qué tiene que hacer? Tiene que suspender la audiencia, inclusive tiene que quejarlo en el colegio de ética, en el colegio de abogados. Que cambie el patrocinado, ese abogado defensor, en todo caso, que ponga un defensor público, porque están mejores preparados. ¿Qué pasa con el fiscal si no está preparado? Pues que lo mande a control interno. Eso tiene que hacer él, el que va a proteger el proceso, el garante del proceso, el juez de garantías, que es el juez de la investigación preparatoria. Por otro lado, es cierto que existe un principio de preclusión procesal. Claro, existe un principio de preclusión procesal y que el principio de preclusión procesal se choca con el derecho de la defensa. Es por eso que el Tribunal Constitucional en su expediente número 579-2008, en un proceso de amparo en Lambayeque, en el fundamento 25, dijo que cuando el principio de preclusión procesal se choque, colisione con el derecho de defensa, pues tiene que aplicarse algo. Ese algo se llama el test de proporcionalidad. Y pues se va a determinar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad para ver quién de los dos tiene que prevalecer. Y efectivamente, entre el principio de preclusión procesal, puesto que la norma establece que hay un plazo de 10 días para poder ofrecer los medios de prueba, si no los puedes ofrecer en virtud del artículo 144.1, como ya lo he señalado, entonces ya no se puede hacer lo que se podía o se debió hacer en ese momento. Bien, no se puede hacer. Pero el derecho de defensa pesa más, dice el Tribunal Constitucional. El derecho de defensa siempre va a prevalecer. En consecuencia, no se puede restringir el derecho de defensa por el incumplimiento parcial de una formalidad, no. Frente a la preclusión debe prevalecer siempre el derecho constitucional de defensa, y que viene compuesto también por el derecho de contradicción, por el derecho de igualdad de armas, por el derecho de tutela jurisdiccional efectiva. Por lo tanto, la prevalencia del derecho de defensa va a resultar idónea sobre el principio de preclusión, toda vez que la Constitución política misma lo ha recogido ¿en dónde? Lo ha recogido en el artículo 134.14. Dice que el derecho de defensa, pues, es constitucional. Por lo tanto, tiene que evitarse cualquier tipo de violación a la defensa eficaz. Es por ello que la preclusión tiene que ceder ante la defensa. Es necesaria es necesario que permanezca sobre el principio de preclusión el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque dentro del derecho de defensa vamos a encontrar el derecho constitucional a probar los hechos que se están sosteniendo, a probar los hechos que se están argumentando. Y por ser un derecho constitucional, si se priva, va a acarrear como consecuencia, ¿qué cosa? Una nulidad absoluta del proceso. Y para evitarse que se declare nulo el proceso, porque si nos vamos al artículo 150, artículo 150.d, dice:
no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficios los defectos concernientes a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. Por eso es necesario que prevalezca el derecho de defensa sobre la preclusión. ¿Para qué? Para que no se declare nulo posteriormente, ¿qué cosa? Pues el juicio oral, el proceso penal. Al respecto, el Tribunal Constitucional señaló en su expediente 3997-2013, también un proceso de habeas corpus en Lima, que el derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho de la tutela jurisdiccional efectiva. Y por último, ¿es proporcional que el derecho de defensa prevalezca sobre el principio de preclusión? Sí. ¿Por qué? Porque los formalismos vencibles no pueden prevalecer sobre un derecho fundamental. La preclusión es en base a un formalismo nada más, pero el derecho fundamental es el pilar del debido proceso, como es en este caso el derecho a la defensa. Más aún cuando el permitirle a la parte, a la defensa técnica, que introduzca un medio de prueba, no va a generar ninguna lesión y no va a generar ninguna desventaja para el Ministerio Público, porque al Ministerio Público se le admitieron todos sus medios de prueba, pese a que no sustentó bien la utilidad, pertinencia, conducencia, licitud, pese a que no dijo sobre qué hecho iba a declarar el testigo, sobre qué punto necesitaba aclaración por parte del perito, pero se le admitió. Entonces, si al Ministerio Público se le admite, pues entonces no te va a lesionar que en control de acusación se le admita un medio de prueba. ¿A quién? A la defensa técnica. No va a lesionar eso al Ministerio Público, no lo va a dejar en desventaja, no lo va a dejar en un estado de indefensión. No. Por lo tanto, los jueces deben flexibilizar la norma procesal. Así es, señores. Cuando se trate del derecho de probar, los jueces tienen que flexibilizar a las partes la norma procesal y dejar a un lado el principio de preclusión cuando se trate del derecho de probar, siempre y cuando este no perjudique a las demás partes procesales. Sigue diciendo la Corte Suprema ahora en el fundamento 5.16 de la casación 864, que ya le hemos citado, 2016 del Santa. Dice, el juez de la investigación preparatoria tiene el deber, no lo digo yo, lo dice ¿quién? La Corte Suprema. Tiene el deber de evitar eventuales estados de indefensión y permitir, más allá de algo formal, más allá de una situación formalista, ¿qué cosa? Que la defensa del encausado ofrezca sus medios probatorios. Y este caso es porque la defensa quiso introducir sus medios de prueba en la audiencia de control de acusación, es decir, después de los 10 días establecidas en la norma procesal penal. Y fueron hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, sí, sí puede. Sí puede, porque está que se debate el derecho de defensa con el derecho de preclusión y siempre en aplicación del test de proporcionalidad del Tribunal Constitucional va a prevalecer el derecho de defensa, el derecho de probar, el derecho de contradecir, el derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho al debido proceso para posteriormente evitarnos una nulidad de lo que se hizo, del proceso, del juicio oral. Asimismo, la misma Corte Suprema, en la Casación 10-2007, ha señalado, en su fundamento 6, dice, la necesidad del pleno esclarecimiento de los hechos acusados exigen que se superen interpretaciones formalistas de la ley procesal, sin que ello, desde luego, signifique una lesión a los derechos de las partes. ¿Lo dice Ángel? No. ¿Lo dice quién? La Corte Suprema.
Pero los jueces de investigación preparatoria les importa poco lo que señala la Corte Suprema. Les importa poco si después el proceso se declara nulo. Les importa poco. Incluso algunos jueces de juzgamiento. Y no les admiten, les restringen, les imposibilitan a las partes, a la defensa técnica en este caso, de ejercer su derecho a probar. En conclusión, una vez pasado el plazo de los 10 días hábiles, se puede admitir en control de acusación medios de prueba, pues jurisprudencialmente, según lo que ha dicho la Corte Suprema, según lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, sí se puede hacer. ¿Para qué? Para evitarnos una nulidad absoluta por inobservancia ¿a qué? A los derechos y garantías constitucionales. Continuamos. Bien, hemos dicho que el momento para ofrecer los medios de prueba procesalmente es la etapa intermedia. El fiscal a través de su requerimiento de acusación, la defensa técnica a través de su escrito de ofrecimiento de medios de prueba, estos iban a defender en la audiencia de control de acusación. Bien, jurisprudencialmente, en base a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, también se podrían introducir medios de prueba en el control de acusación, pero volvemos nuevamente a la norma procesal. Y procesalmente existe otro momento para poder ofrecer los medios de prueba. Claro que sí existe. Están establecidas esas reglas ¿en dónde? En el artículo 373 ¿de qué? Del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice el Código Procesal Penal en su artículo 373? Dice que las partes procesales pueden ofrecer nuevos medios de prueba, es decir, estos medios de prueba deben ser ofrecidos cuando han sido conocidos con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Las partes procesales también pueden ofrecer medios de pruebas que fueron inadmitidos en el control de acusación. Pero ojo, tiene que mediar una especial argumentación. Es decir, no solo vas a sustentar la utilidad, la pertinencia, la conducencia, la licitud, no solo vas a especificar el probable aporte del medio de prueba a obtener para mejor conocimiento del caso, sobre qué punto, si es testigo, va a declarar la persona ofrecida como órgano de prueba, sino que también, aparte de todo eso, vas a añadirle un plus. La argumentación tiene que ir más allá, el fundamento tiene que ir más allá del fundamento que se desplegó en la etapa intermedia y por el cual te fue inadmitido. Tiene que ser diferente. Tiene que tener, como dije, un plus. Esto trae a la memoria el caso, otro caso que tuvimos, que también lo hemos enumerado como el caso 099-2018. En este caso, una persona de iniciales DAJE había sido imputado por el Ministerio Público por el delito de colusión agravada. El Ministerio Público señalaba que nuestro patrocinado del estudio, con el director de un centro educativo se habían puesto de acuerdo, se habían coludido para causar un perjuicio económico al Estado a través de una contratación para la fabricación de unos mobiliarios. Pues se iban a hacer un número determinado de mobiliarios, pero el Ministerio Público postula que se hizo menos. Y de la diferencia, pues se repartieron entre los dos. Pero el caso en la etapa intermedia no estaba con nosotros. Y en ese caso, la defensa técnica en ese entonces no hizo nada. No presentó ningún medio de prueba, lo que ocasionó que el caso pase a juicio sin ningún medio de prueba de descargo, sin ningún medio de prueba a favor de la defensa técnica. ¿Y qué pasó? Sustentamos en virtud a lo establecido en el artículo 373, numeral 1.
pues teníamos una contrapericial y la contrapericial había sido conocida con posterioridad al control de acusación y discutimos, argumentamos, fundamentamos nuestra posición, citamos al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema, a la Corte Interamericana, y el juez obviamente terminó dándonos la razón. El fiscal siempre dice lo mismo, no, que la defensa técnica en aquel entonces tuvo su momento para poder observar, pero no lo hizo. Pero dije, señor juez, es de proporcionalidad. Reclusión y defensa. Tiene que prevalecer defensa. No queda de otra. Bueno, eso ha sido todo, queridos amigos. Espero que les haya quedado muy claro. Una vez más agradezco a Ernesto por la invitación y pues muchas gracias, Ethel, por la presentación. Gracias a usted, doctor Ángel Ortiz. Un gusto poder escucharlo. Excelente disertación y una transmisión muy seguida a través de las redes sociales. Gracias a todos los que se han conectado y espero que se dé otra oportunidad para poder escuchar alguna otra ponencia de su persona.